Las consecuencias de la revolución. Las consecuencias de la revolución. La URSS. No sé qué será, pero bueno. El gobierno de Lenin, desde 1921 a 1924. El gobierno de Lenin. Lenin concentró en su persona todo el poder político. Lenin concentró en su persona todo el poder político. En 1922 creó una organización política. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Integrada por Rusia y otras repúblicas asiáticas. Se organizó como un Estado federal. Y adoptó una nueva política económica. Que combinaba elementos comunistas y capitalistas. Gracias a ello, la economía soviética se recuperó. El gobierno de Stalin, de 1927 a 1953. El sucesor de Lenin inició una nueva etapa, el estalinismo. En ella se impuso un sistema político totalitario que reprimió cualquier oposición mediante purgas. Mediante purgas, entre paréntesis, totalitarismo. La economía pasó a manos del Estado. Se colectivizó la tierra. Trabajada mediante cooperativas campesinas. O asalariados en granjas estatales. La industria creó complejos estatales. La industria creó grandes complejos estatales, metalúrgicos, químicos y de armamento. Y la banca y los demás servicios se mantuvieron nacionalizados.
Además, el Estado planificaba cada rama productiva mediante planes quinquenales. Planes económicos a 5 años en los que se marcaban los objetivos. Planes económicos a 5 años en los que se marcaban los objetivos. Como resultado de todo ello, la URSS en mayúscula se convirtió en una gran potencia económica y militar. 4. El ascenso de los totalitarismos. La crisis de la democracia y el ascenso del totalitarismo. En el periodo de entreguerras, la catástrofe que supuso la Primera Guerra Mundial y las dificultades de la posguerra ayudaron a formar una corriente de opinión contraria al sistema democrático, al considerar que el parlamentarismo había fracasado. La democracia y el sistema parlamentario se mantuvieron en Estados Unidos y en los países europeos de mayor tradición liberal, como el Reino Unido. Otros estados del centro y del sur de Europa adoptaron regímenes autoritarios o totalitarios. De partido único y control social total. Los totalitarismos contaron con el apoyo social de la clase media. Descontenta por el descenso de su nivel de vida a causa de la crisis del gran capital deseoso de detener el auge del comunismo. De muchos excombatientes y parados descontentos. Y de los sectores sociales más conservadores.
Entre ellos destacaron el fascismo. En Italia y el nazismo en Alemania. Rasgos del totalitarismo. 1. Un sistema político autoritario. En él, el Estado concentró todo el poder y lo ejerció mediante un líder carismático. En él, el Estado concentró todo el poder y lo ejerció mediante un líder carismático que exigía obediencia ciega. Concentró todo el poder y lo ejerció mediante un líder carismático que exigía obediencia ciega. Punto. No hay libertades personales ni pluralismo político. Punto. Solo un partido único que reprime con violencia cualquier oposición. El control económico y social. El Estado dirigía la economía. Y se proclamó anticapitalista y anticomunista. Además, controlaba la sociedad mediante la propaganda, la censura de los medios de comunicación y la educación. El rechazo de la igualdad. Título. Defendieron la superioridad de los miembros de partido únicos sobre los demás. La de los hombres sobre las mujeres. Y la de la raza aria sobre otras. Pensamiento irracional. Proclamaron el fanatismo y la obediencia ciega. Reforzados con símbolos, escudos, cantos y uniformes que fomentaban la unidad de sus seguidores. El ultranacionalismo.
exaltaban la grandeza de la propia nación y reclamaron territorios para lograr su unidad o para dotarla de un espacio vital que permitiera su supervivencia. El militarismo. Defendieron la fuerza y la guerra como instrumentos de poder. Prestigio y progreso de los pueblos. El fascismo en Italia. Las causas que favorecieron el nacimiento del fascismo en Italia fueron el descontento por los acuerdos de paz alcanzados tras la Primera Guerra Mundial y la situación de la posguerra caracterizada por la crisis económica. El paro, la inflación y el malestar social, manifestando el miedo de una revolución. El fascismo fue obra de Benito Mussolini. Quien en 1921 fundó el Partido Nacional Fascista, que contaba con grupos paramilitares, camisas negras, entre comillas. Fundó el Partido Nacional Fascista, que contaba con grupos paramilitares, camisas negras, dedicados a reprimir al movimiento obrero, con apoyo de los grandes propietarios de la pequeña burguesía, de la Iglesia y del Rey. El nazismo en Alemania. Las causas que favorecieron el nazismo en Alemania fueron el descontento existente por la humillación sufrida en el Tratado de Versalles y la situación de la posguerra, crisis económica, paro, El nazismo surgió en torno al antiguo soldado Adolf Hitler y al Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes. El nazismo surgió en torno al antiguo soldado Adolf Hitler y al Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes. Fundado en 1920, que contaba
con una organización paramilitar dedicada a combatir a los comunistas. Así se ganó el apoyo de buena parte de las clases medias. Arruinadas por la crisis económica de 1929. Y de los capitalistas. En las elecciones de 1932, el partido nazi consiguió 14 millones de votos y en 1933 Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Una vez en el poder, puso fin a la República y proclamó el Tercer Reich alemán. E implantó una férrea dictadura disolviendo o prohibiendo el resto de partidos y sindicatos, y anulando los derechos y las libertades fundamentales. Entre paréntesis. Totalitarismo. También controló la economía. Dirigió la educación, la cultura y el arte mediante la propaganda. Y la censura. Buscó la cohesión social en torno a la idea de la superioridad de la raza aria. Y la persecución de los judíos. Y adoptó una política militarista basada en rechazo del Tratado de Versalles y las reivindicaciones territoriales. Las consecuencias de la crisis. En la economía, hay cuatro punticos. En la economía, la producción agraria e industrial descendió al decrecer la demanda. En la economía, la producción agraria e industrial descendió al decrecer la demanda. Y el comercio exterior se redujo al generalizarse el proteccionismo. Por su parte, el sistema capitalista sufrió un fuerte rechazo. Entre las clases medias y trabajadoras. La población detuvo su crecimiento.
y la migración transoceánica disminuyó. Y la migración transoceánica disminuyó. En la sociedad crecieron el paro y las desigualdades. Otro puntico. En la sociedad crecieron el paro y las desigualdades. Con ello, el optimismo de los felices años 20 fue sustituido. Con ello, el optimismo de los felices años 20 fue sustituido por el pesimismo y la falta de confianza en el progreso. Fue sustituido por el pesimismo y la falta de confianza en el progreso. Y la falta de confianza en el progreso. En política, la depresión desprestigió a la democracia. En política, la depresión desprestigió a la democracia. Que no supo evitarla y favoreció el auge de ideologías. Que no supo evitarla, y favoreció el auge de ideologías que se presentaban como salvadoras. Como el totalitarismo entre la clase media, y el comunismo entre los obreros. Propuestas de solución. Algunos promovieron la autarquía o autosuficiencia económica. Explotando los recursos propios. Y comprando al exterior lo menos posible. Pero la mayoría adoptó las ideas del keynesianismo. K-E-Y-N-E-sianismo. Consistentes en estimular la inversión, el empleo y el consumo mediante la intervención del Estado en la economía. Consistentes en estimular la inversión, el empleo y el consumo mediante la intervención del Estado en la economía. Este fue el caso de Estados Unidos, donde el presidente Franklin Roosevelt, puedes poner solo Roosevelt, puso en marcha en 1933 el New Deal, un conjunto de medidas económicas y sociales.
incluía el control de los bancos, concesión de créditos, subvenciones a la industria, reducción de jornada laboral y salarios mínimos. Control de bancos, concesión de créditos, subvenciones a la industria, reducción de jornada laboral y salarios mínimos.